Imagina que todo lo que necesitas para ver un milagro cabe en la punta de tus dedos. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Pero detente un momento. ¿Por qué Jesús comparó la fe con algo tan pequeño? ¿Qué poder puede haber en una semilla casi invisible? Hoy descubrirás que no se trata del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios. Muchas veces hemos escuchado esa frase, si tuvieras fe como un grano de mostaza. La oímos en la iglesia, en prédicas, en canciones, incluso la repetimos en momentos difíciles como una especie de consuelo. Pero, ¿alguna vez te has detenido de verdad a pensar qué quiso decir Jesús con esas palabras? ¿Qué significa tener una fe tan pequeña y al mismo tiempo tan poderosa? A veces pensamos que tener fe es algo gigantesco, algo que solo los grandes hombres y mujeres de Dios pueden alcanzar. Creemos que necesitamos una fe perfecta, sin dudas, sin tropiezos, sin miedo. Y cuando sentimos que nuestra fe es débil, pequeña o tambaleante, creemos que Dios no puede hacer nada con ella. Pero, ¿y si te dijera que justamente ahí, en esa pequeñez, está el secreto? Jesús escogió una semilla diminuta, casi imperceptible, para hablarnos de una fe que puede mover montañas. No fue una casualidad. En su sabiduría infinita, Él sabía que el tamaño no define el poder de la fe, sino la confianza en aquel en quien se deposita. Y es que tener fe como un grano de mostaza no significa tener una fe gigante, significa tener una fe viva, una fe que crece, una fe que se atreve a creer aunque no vea el resultado todavía. Tal vez hoy te encuentres en una etapa de tu vida donde sientes que tu fe se está apagando, que oraste muchas veces y las cosas no cambiaron, que hay montañas frente a ti que parecen inamovibles. Una enfermedad, una deuda, un problema familiar, una herida del pasado, y piensas, Señor, no tengo fe suficiente. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón. No necesitas una fe enorme para ver a Dios obrar. Solo necesitas una fe genuina, aunque sea del tamaño de una semilla. Porque cuando esa pequeña semilla se planta en el terreno correcto, en la presencia, en la oración, en la esperanza, comienza a crecer, a echar raíces y a florecer en milagros que solo Dios puede hacer. Hoy, en esta reflexión, quiero que hagamos un viaje juntos. Vamos a mirar más de cerca esas palabras de Jesús y descubrir qué hay detrás de esa comparación aparentemente simple. Vamos a entender por qué una fe tan pequeña puede transformar lo imposible en posible, cómo esa semilla puede cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Y sobre todo, quiero invitarte a que durante los próximos minutos abras tu mente y tu espíritu, no para escuchar una simple enseñanza, sino para permitirle al Espíritu Santo recordarte que aún la fe más pequeña es suficiente para tocar el corazón de Dios, porque el poder de tu fe no está en ti, sino en Él. Así que, quédate conmigo, respira profundo y deja que estas palabras penetren en tu alma. Puede que al terminar este video descubras que nunca te faltó fe, solo te faltaba creer que esa pequeña semilla podía crecer. Para entender realmente lo que Jesús quiso decir con fe como un grano de mostaza, tenemos que viajar un momento al contexto en el que Él pronunció esas palabras. No fue un comentario al azar, ni una frase bonita para inspirar a los discípulos. Fue una respuesta, una enseñanza nacida en un momento de frustración, de impotencia y también de aprendizaje. La Biblia nos cuenta, en Mateo capítulo 17, que Jesús acababa de vivir uno de los momentos más gloriosos de su ministerio, la transfiguración. Había subido a un monte junto con Pedro, Santiago y Juan, y allí su rostro resplandeció como el sol. Su ropa se volvió blanca como la luz, y Moisés y Elías se le aparecieron hablando con él. Fue una manifestación divina, una confirmación celestial de quién era Jesús realmente, el Hijo de Dios. Pero mientras eso sucedía en la cima, abajo,
Al pie del monte, el resto de los discípulos enfrentaba una situación completamente diferente. Un padre desesperado había traído a su hijo endemoniado, buscando ayuda. El muchacho sufría terriblemente. El demonio lo hacía convulsionar. Caía al fuego, al agua, y aquel padre clamaba: «Señor, ten misericordia de mi hijo». Los discípulos intentaron liberarlo, pero no pudieron. Imagina por un momento la escena. Los discípulos orando, levantando las manos, usando todo lo que habían visto hacer a Jesús antes, pero nada funcionaba. La multitud observaba, algunos criticaban, otros dudaban. El padre lloraba, impotente, y los discípulos se sentían frustrados, confundidos, quizás avergonzados. En ese momento, Jesús regresa. Encuentra el alboroto, el caos, la desesperanza, y con una sola palabra, con una sola orden, reprende al espíritu inmundo y sana al joven. Todo termina en segundos. Lo que los discípulos no pudieron hacer, Jesús lo hace con total autoridad. Después, en privado, los discípulos se acercan a él. Probablemente con voz baja, con el corazón dolido, le preguntan: «Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». Y es ahí donde Jesús responde con esas palabras que han resonado durante siglos: «Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible». No era un reproche lleno de enojo, era una corrección llena de amor. Jesús no los estaba avergonzando, los estaba despertando. Les estaba mostrando que el problema no era la falta de poder, sino la falta de confianza. Ellos habían visto milagros, habían caminado con el Mesías, pero en el momento de la prueba, dudaron. Y Jesús les recordó que la fe, aunque sea pequeña, cuando es genuina y puesta en Dios, tiene un poder que trasciende lo humano. Esta escena es profundamente humana. Nos muestra que incluso quienes caminan cerca de Jesús pueden sentirse impotentes, inseguros o incapaces. Y, sin embargo, Jesús no los desecha, les enseña, les da una lección que cambiaría la forma en que entendemos la fe hasta el día de hoy. Así como aquellos discípulos, tú y yo también hemos tenido momentos en los que oramos y no vemos resultados, en los que sentimos que nuestra fe no alcanza. Pero Jesús no te mira con condenación, te mira con ternura. Te dice: no necesitas una fe gigante, solo una fe viva, una fe que confíe en mí. Ese día, frente a un joven liberado y una multitud asombrada, Jesús sembró una verdad eterna, que la fe, aunque parezca insignificante, cuando está puesta en el Dios verdadero, tiene el poder de mover cualquier montaña. Y es ahí, en esa conversación íntima entre el Maestro y sus discípulos, donde comienza a revelarse el verdadero significado de tener fe, como un grano de mostaza. Cuando Jesús escogió el ejemplo del grano de mostaza, no lo hizo por casualidad. Él no hablaba al azar. Cada palabra que pronunciaba tenía un propósito, una intención, una revelación. En el mundo antiguo, la semilla de mostaza era conocida por ser una de las más pequeñas de todas las semillas que se sembraban en la tierra, tan diminuta que si la sostienes entre los dedos, casi parece desaparecer. Y sin embargo, cuando esa semilla cae en tierra fértil, cuando se planta y se riega con cuidado, se convierte en una planta enorme, capaz de crecer varios metros, extender sus ramas y hasta ofrecer refugio a las aves del cielo. Es decir, algo tan pequeño, tan insignificante a simple vista, puede llegar a transformarse en algo grande, sólido y lleno de vida. Eso es exactamente lo que Jesús quería que entendiéramos. La fe no se mide por su tamaño, sino por su capacidad de crecer. Una fe genuina, aunque comience pequeña, está viva. Y todo lo que está vivo, crece. Jesús no estaba pidiendo una fe sin errores, sin luchas o sin momentos de duda. Él estaba enseñando que una fe auténtica, aunque sea diminuta,
puede multiplicarse si se cultiva en la presencia de Dios. Lo importante no es cuánto crees hoy, sino en quién crees y si estás dispuesto a dejar que esa fe eche raíces. Piensa por un momento en la semilla. Para que crezca, tiene que ser enterrada. Tiene que pasar por un proceso invisible, silencioso, incluso incómodo. En la oscuridad de la tierra parece que no pasa nada, pero debajo del suelo está ocurriendo un milagro. La semilla está muriendo a su forma anterior para dar vida a algo nuevo. Así también sucede con nuestra fe. Muchas veces sentimos que está enterrada bajo la duda, la tristeza, la espera, pero incluso allí, Dios está obrando. En lo oculto, en lo que no ves, Él está fortaleciendo tus raíces, preparándote para que crezcas y florezcas. La fe no siempre se siente. A veces simplemente se mantiene firme, confiando en que aunque no vea, Dios sigue siendo fiel. Y es que la semilla de mostaza no solo representa lo pequeño, sino también lo constante. No crece de la noche a la mañana. Su proceso es gradual, paciente, pero seguro. De la misma manera, nuestra fe no se desarrolla de golpe. Se construye en la oración diaria, en los pasos de obediencia, en los momentos en los que decides seguir creyendo cuando todo te dice que no. Jesús quería que entendiéramos que una fe real no es espectacular, sino persistente. No se trata de grandes emociones, sino de una confianza profunda y silenciosa. Una fe que quizás tiemble, pero no se rinde. Una fe que parece pequeña ante los ojos del mundo, pero que el cielo considera inmensa. Por eso, cuando Jesús dice, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza», está diciendo, no subestimes lo poco que tienes, no te desanimes por cómo te sientes, porque aunque tu fe sea pequeña, si la depositas en mí, verás cómo crece, cómo se expande, cómo transforma tu vida. A veces, la diferencia entre ver un milagro o rendirse está en ese pequeño acto de seguir creyendo un día más, en decirle a Dios, no entiendo lo que haces, pero confío en ti. Y ahí, justo ahí, donde parece que no hay movimiento, tu semilla de fe comienza a germinar. A veces creemos que tener fe significa nunca dudar, que una persona con fe es alguien que siempre tiene todas las respuestas, que nunca teme, que nunca se cansa. Pero la realidad es que la fe no se trata de perfección, sino de confianza. Jesús nunca dijo, si tuvierais una fe enorme, ni si no tuvierais dudas. Dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, porque lo que verdaderamente importa no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño de tu Dios. Piensa en esto. Un grano de mostaza no tiene fuerza por sí mismo. No puede moverse, no puede florecer solo. Todo su potencial está oculto dentro, esperando el toque de algo mayor. El sol, la lluvia, la tierra. De la misma manera, tu fe puede parecer pequeña, pero cuando la colocas en las manos del Dios Todopoderoso, esa pequeñez se convierte en poder. No es tu fe la que mueve la montaña, es Dios quien la mueve a través de tu fe. Tu parte es creer, confiar, dar un paso, aunque sea temblando. Su parte es hacer lo imposible. Y muchas veces, Dios permite que nuestra fe se vea reducida al mínimo, no para destruirnos, sino para mostrarnos que incluso con poco, Él sigue siendo suficiente. Porque cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, cuando ya no tenemos nada más que ofrecer, cuando decimos, Señor, solo me queda confiar, entonces Él sonríe y dice, eso es todo lo que necesito. La fe del tamaño de un grano de mostaza puede parecer insignificante, pero está llena de poder porque está conectada al Creador del universo. Cuando crees, aunque sea un poco, abres una puerta para que el cielo intervenga en la tierra, y es ahí donde lo natural se encuentra con lo sobrenatural. Quizás hoy te sientes débil, cansado, y piensas, mi fe no alcanza. Pero déjame decirte algo, no te enfoques en el tamaño de tu fe, enfócate en el tamaño de tu Dios. Él no necesita una fe perfecta ni palabras elegantes.
ni una historia intachable. Solo necesita tu sinceridad. Recuerda a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Dio unos pasos y luego se hundió. Jesús no le dijo: «Pedro, ¿por qué no tenías una gran fe?». Le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y aún así, Jesús lo sostuvo, porque aunque la fe de Pedro fue pequeña, el amor de Jesús fue grande. Así es con nosotros. Dios no nos mide por cuán fuerte creemos, sino por cuánto confiamos en Él incluso cuando estamos débiles. La fe pequeña no es una fe inútil, es el comienzo de algo inmenso. Es la chispa que enciende el fuego, la semilla que crece, el susurro que llega hasta el trono de Dios. No subestimes tu fe, aunque tiemble, aunque dude, aunque tropiece. Porque mientras sigas volviendo a Dios, mientras sigas levantando tus ojos al cielo y diciendo: «Padre, creo, aunque me cueste», tu fe está viva. Y una fe viva, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, puede mover los montes más altos de tu vida. Así que no te desesperes si tu fe no se siente fuerte. Recuerda que la fe no depende de lo que sientes, sino de en quién confías. Y si confías en el Dios que no cambia, en el Dios que resucita, en el Dios que cumple sus promesas, entonces, aún tu fe más pequeña es suficiente para que el cielo se mueva a tu favor. Porque no es la grandeza de tu fe lo que hace el milagro, es la grandeza de tu Dios. Cuando Jesús dijo: «Diríais a este monte, pásate de aquí allá», y se pasaría, no estaba hablando solo de una montaña física. No se trataba de mover rocas o cordilleras con la mente. Jesús hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de las montañas del corazón, esas montañas que todos tenemos. Montañas que no se ven, pero que pesan. Montañas de miedo, de duda, de dolor, de culpa, de inseguridad. Montañas de heridas que aún no han sanado, de oraciones que parecen no tener respuesta, de sueños que se marchitaron en el camino. Cada uno de nosotros tiene alguna montaña frente a sí, y muchas veces, cuando la miramos, sentimos que es imposible moverla. Nos sentimos como los discípulos aquel día, frustrados, impotentes, sin fuerzas. Pero Jesús nos recuerda: no tienes que escalarla solo, no tienes que derribarla con tu propia fuerza. Solo tienes que creer que Dios puede hacerlo. La fe no ignora la montaña, no hace como si no existiera. La fe la mira de frente y, aún temblando, dice: «Mi Dios es más grande que tú». Porque la fe no niega la realidad, pero sí proclama una verdad más alta, que para Dios nada es imposible. Tal vez tu montaña tiene un nombre. Puede llamarse enfermedad, puede llamarse depresión, puede llamarse soledad. Tal vez sea un hijo que se ha alejado, un matrimonio que parece romperse, una puerta que no se abre. Y quizás has intentado moverla una y otra vez, sin éxito. Pero aquí está la buena noticia: no necesitas moverla tú. Dios puede hacerlo. Él no te pide una fe perfecta, te pide una fe viva. Una fe que se atreva a hablarle a la montaña, que en lugar de decir «no puedo», diga «con Dios todo es posible», que en lugar de rendirse, decida creer una vez más. Jesús no dijo «quizás el monte se moverá», dijo «nada os será imposible». Pero observa algo importante: la fe no está puesta en el milagro, sino en el Dios de los milagros. No se trata de tener fe en el resultado, sino en el carácter de aquel que cumple sus promesas. Hay montañas que Dios moverá en un instante, con un soplo. Pero hay otras que no las quitará de tu camino de inmediato, porque quiere usarlas para fortalecerte, para enseñarte a depender de Él. Y aunque no lo entiendas ahora, cada montaña tiene un propósito. Algunas existen para probar tu fe, otras para que su gloria se revele a través de ti. A veces la fe no mueve la montaña, pero mueve tu corazón, te transforma a ti primero, te enseña a confiar, a esperar, a rendirte en las manos del Padre, porque más importante que ver la montaña caer es aprender a descansar en quien tiene el poder de hacerlo. Así que,
Si hoy estás mirando una montaña que parece inamovible, no la maldigas, no la temas. Mírala como una oportunidad para ver a Dios obrar. Habla con Él, confíale tu carga y atrévete a creer, aunque sea con una fe del tamaño de una semilla. Esa fe pequeña puede abrir camino donde no lo hay, puede romper cadenas, puede traer sanidad, puede restaurar lo que parecía perdido. No porque tú tengas fuerza, sino porque Dios tiene poder. Y cuando finalmente esa montaña se mueva, cuando veas la respuesta, cuando llegue el milagro, cuando sientas la paz que tanto buscabas, entenderás que no fue por lo grande que fue tu fe, sino por lo grande que fue el amor de Dios por ti. Porque el Dios que mueve montañas sigue siendo el mismo hoy, y Él puede mover también la tuya. Ahora que entendemos lo que Jesús quiso decir, llega el momento más importante: aplicar esta verdad a nuestra propia vida. Porque de nada sirve conocer el poder de la fe si no aprendemos a vivirla. La pregunta es, ¿cómo se ve, en la práctica, una fe como un grano de mostaza? ¿Qué significa eso en tu día a día, en tus luchas, en tus silencios, en tus oraciones? Tener fe como un grano de mostaza no es tener todas las respuestas. Es atreverte a creer aun cuando no las tienes. Es seguir orando cuando nada parece cambiar. Es levantarte un día más y decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Esa es la fe que mueve montañas. No una fe ruidosa ni perfecta, sino una fe que resiste, que persiste, que se aferra. Una fe que a veces se expresa en lágrimas, en suspiros, o en un simple «ayúdame a creer». Tal vez hoy te encuentres cansado, sintiendo que tu oración no tiene fuerza, que has hablado con Dios y parece que el cielo está en silencio. Pero quiero recordarte algo: el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Aunque no lo veas, Él está obrando. La fe no siempre se siente. A veces se vive con los ojos cerrados, confiando en que aunque el camino esté oscuro, Dios sigue guiando tus pasos. La fe como un grano de mostaza no se mide en palabras, sino en decisiones, en decidir perdonar cuando duele, en decidir agradecer cuando parece no haber motivos, en decidir creer cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte. Es esa fe la que hace que te arrodilles en tu habitación cuando nadie te ve y digas con el corazón abierto, Señor, no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. Esa oración, aunque parezca pequeña, tiene un eco eterno, porque el cielo escucha cada palabra que nace de un corazón sincero. Tal vez sientes que tu fe ha disminuido, que ya no eres el mismo de antes, que tu fuego se ha apagado un poco. Pero déjame decirte esto: una fe dormida no es una fe muerta. Solo necesita ser despertada por la voz de Dios. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás esa semilla que estaba en tu interior comienza a moverse otra vez. No importa si tu fe es débil, si has caído, si has dudado. Lo que importa es que sigas buscando al Dios que nunca deja de creer en ti. Así que hoy, haz algo sencillo pero poderoso. Habla con Él. Cuéntale lo que sientes, lo que temes, lo que esperas. No tienes que tener las palabras correctas, solo el corazón dispuesto. Tal vez no veas la montaña moverse hoy, pero si siembras esa pequeña semilla de fe, con el tiempo verás brotar vida donde antes solo había desierto. Porque el Dios que plantó esa fe en ti es fiel para hacerla crecer. Recuerda, cada paso que das, cada oración que elevas, cada lágrima que entregas, es parte del proceso. Y cuando menos lo esperes, esa fe que parecía tan pequeña será el testimonio que inspire a otros a creer también. Así que no te rindas, no digas, ya no tengo fe, porque aunque no lo sientas, sí la tienes. Está ahí, como una semilla esperando la lluvia. Solo necesitas ponerla en las manos del Creador y dejar que Él haga el resto. Así que, la próxima vez que sientas que tu fe no alcanza, detente un momento. Respira.
Mira hacia arriba. Recuerda estas palabras. Dios no necesita una fe gigante para obrar milagros. No está buscando perfección. No está contando cuántas veces caíste, ni midiendo cuán fuerte puedes creer. Lo que Él busca es un corazón sincero, dispuesto a confiar, aunque sea un poco, dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, con mi fe pequeña, pero real. A los ojos del mundo, esa fe puede parecer insignificante, pero a los ojos de Dios es suficiente para abrir el cielo, porque lo que mueve su mano no es el tamaño de tu fe, sino la verdad que hay en ella. Una fe genuina, aunque tiemble, aunque dude, aunque se sostenga con lágrimas, sigue siendo una fe poderosa cuando se pone en sus manos. Quizás has pensado que necesitas ser un gigante espiritual para ver milagros, que necesitas entenderlo todo o tener una vida perfecta antes de que Dios te escuche. Pero no es así. Él escucha al corazón humilde, al que se arrodilla aún sin entender, al que se atreve a creer aún con miedo. Porque la fe verdadera no es la ausencia de duda, es seguir confiando a pesar de ella. No es no tropezar nunca, es levantarte una vez más y decir, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando haces eso, cuando decides creer, aunque tu voz tiemble, algo comienza a cambiar dentro de ti. Esa semilla que parecía tan pequeña empieza a brotar, a empujar la tierra seca, a buscar la luz. Tal vez no lo veas enseguida, pero debajo del suelo, Dios ya está obrando. Cree como el que siembra una semilla, sin saber exactamente cuándo brotará, pero confiando en que la vida está dentro de ella. Espera como el que confía en la lluvia, sabiendo que aunque el cielo parezca vacío, hoy, tarde o temprano, las nubes se abrirán. Persevera como el que cree en la promesa, sabiendo que el Dios que te habló no miente, y que lo que Él comenzó en ti, lo completará. Puede que no entiendas los tiempos de Dios, puede que no veas aún la respuesta, pero tu fe no es en vano. Cada oración, cada paso, cada lágrima que derramas, tiene un propósito. A veces la fe no cambia la situación de inmediato, pero cambia tu corazón, y eso también es un milagro. Así que no digas, mi fe es poca, di más bien, mi fe está viva. Y mientras esa fe viva siga latiendo, seguirás viendo la mano de Dios moverse en tu historia. Recuerda esto, incluso el más pequeño destello de fe tiene el poder de romper la oscuridad más profunda, porque la oscuridad no puede apagar una luz que viene del cielo. Y cuando llegue el día en que mires atrás y veas todo lo que Dios hizo, comprenderás que nunca fue por la fuerza de tus manos, ni por la perfección de tu oración, sino por la fidelidad de aquel que siempre creyó en ti, incluso cuando tú dudabas. Así que levántate, sonríe y guarda esta verdad en tu corazón. Tu fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para mover el corazón de Dios. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a que la compartas. Quizás alguien que conoces necesita escuchar justo esto hoy. Dale me gusta, suscríbete y deja que este mensaje llegue a más personas, para que también descubran que una fe pequeña en un Dios grande puede cambiarlo todo. Que el Señor fortalezca tu fe cada día, que renueve tu esperanza y que te muestre una y otra vez que nada es imposible para Él. Y si esta palabra llegó a ti en un momento de duda o de cansancio, no es casualidad. Es Dios recordándote. Sigue creyendo. Yo sigo aquí. Que su paz te acompañe, que su amor te abrace y que tu fe, esa fe pequeña, esa semilla escondida, florezca bajo su luz, hasta convertirse en un testimonio vivo de su poder. Dios te bendiga y que tu vida sea el campo donde la fe crece.